Hola y bienvenidos al canal Noticias 24 de España 1, soy Jorge Argentinas y hoy es lunes 23 de octubre. Primer titular, comenzando con el primero, hablará sobre las salas de reuniones de la oficina del gabinete en la sede de la Policía de la Ciudad de Roblox. Las salas de información de la oficina del gabinete, COBR, son salas de reuniones en la oficina del gabinete de Londres. Estas salas se utilizan para comités que coordinan las acciones de los organismos gubernamentales en respuesta a crisis nacionales o regionales. O durante eventos en el extranjero con importantes implicaciones para el Reino Unido. Se le conoce popularmente como COBRA. Las salas de reuniones de la oficina del gabinete son un grupo de salas de reuniones en la oficina del gabinete en 70 Whitehall en Londres, que a menudo se utilizan para diferentes comités que coordinan las acciones de los órganos del gobierno del Reino Unido en respuesta a casos de crisis nacional o regional. O durante eventos en el extranjero con importantes implicaciones para el Reino Unido. Se le conoce popularmente, pero no oficialmente, como COBRA, incluso cuando los funcionarios detallan el acrónimo. Otras salas de reuniones de la oficina del gabinete no forman parte de las instalaciones de COBR, incluida la antigua sala de la Junta del Tesoro, denominada Sala de Conferencias A. Ubicada en la Tesorería de Kent, una parte diferente del edificio de la oficina del gabinete. Publicada en 2010 en virtud de la Ley de Libertad de Información de 2000. Esta es la única foto disponible públicamente de la instalación COBR clasificada. En 2010 se publicó una sola foto de una de las habitaciones de COBR en respuesta a una solicitud de la Ley de Libertad de Información. La composición de una reunión a nivel ministerial en la COBR depende de la naturaleza del incidente, pero normalmente está presidida por el primer ministro u otro ministro de alto rango, con otros ministros clave, según corresponda, alcaldes de ciudades y representantes de organizaciones externas relevantes, como la Comisión Nacional, Consejo de Jefes de Policía y Asociación de Gobiernos Locales. 5. La primera reunión de la COBR tuvo lugar en la década de 1970 para supervisar la respuesta del gobierno a la huelga de mineros de 1972. 6-7. Otros acontecimientos que han llevado a la convocación de reuniones incluyen el asedio a la embajada iraní en 1980, el brote de fiebre aftosa en 2001, los ataques del 11 de septiembre de 2001, los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres, la crisis de refugiados en Calais. 8. Los ataques en París de 2015, el atentado con bomba en el Manchester Arena 9, y la pandemia de COVID-19. En 2009, el ex alto oficial de policía Andy Ayman, que formó parte de un comité después de los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres, y en otros intervalos entre 2005 y 2007, fue muy crítico con su funcionamiento en su libro de Terrorist Hunters. 10. El Grupo Asesor Científico para Emergencias, SAGE, es un subcomité del COBR. Este titular lo logró Miguel Márquez. España 1, Noticias. Segundo titular, declaración de la embajadora Mermar Garjan en el debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la paz a través del diálogo en Nueva York el 20 de octubre de 2023. I now give the floor to the representative of Armenia. Señor presidente, doy las gracias a la presidencia brasileña por convocar esta reunión y expreso mi agradecimiento a los distinguidos ponentes por su contribución al debate de hoy. Los acuerdos regionales podrían desempeñar un papel esencial en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, tal como lo prescriben los capítulos B y 8 de la Carta de las Naciones Unidas, actuando en apoyo de la resolución pacífica de disputas y abordando y previniendo situaciones de conflicto. A menudo, dichos acuerdos comprenden mejor los contextos históricos, las causas fundamentales y las complejidades de los conflictos dentro de sus respectivas regiones.
por lo que su acceso y proximidad pueden ofrecer herramientas más inmediatas y personalizadas para el diálogo y la mediación. Precisamente en línea con este principio, allá por 1992. La Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa, más tarde, OSCE, formó una iniciativa específica destinada a resolver el conflicto de Nagorno-Karabaj. Con el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU. El Grupo de Minsk de la OSCE, copresidido por Francia, la Federación de Rusia y los Estados Unidos. Se creó con un mandato internacional para llevar a cabo mediaciones y negociaciones, como acuerdo regional prescrito por la Carta de las Naciones Unidas. Desde su creación, la copresidencia del Grupo de Minsk de la OSCE ha sido esencial para movilizar la diplomacia, las capacidades y los conocimientos especializados para la solución pacífica del conflicto de Nagorno-Karabaj. Este acuerdo con mandato internacional sufrió un importante ataque cuando Azerbaiyán decidió lanzar una guerra destructiva en medio de una pandemia mundial en septiembre de 2020. En grave violación de los acuerdos de alto el fuego existentes de 1994 y 1995 y de la Carta de las Naciones Unidas. A pesar de los esfuerzos de Azerbaiyán por ofrecer justificaciones para la agresión militar que desató, en realidad fue producto de una decisión intencional de abandonar las negociaciones bajo la copresidencia del Grupo de Minsk de la OCSE, optando en cambio por una violencia no provocada y a gran escala, con múltiples informes verificados de atrocidades, incluso contra civiles. Señor presidente, en su informe de políticas sobre la nueva agenda para la paz, el secretario general destaca que algunos estados han aprovechado las incertidumbres del momento como una oportunidad para reafirmar su influencia o para abordar disputas de larga data por medios coercitivos. De hecho, eso es lo que ocurrió en nuestra región. Hemos estado alertando constantemente a las Naciones Unidas y a este mismo Consejo de que, envalentonado por los resultados del uso de la fuerza en el pasado, Azerbaiyán ha estado tratando de normalizar la violencia y la agresión para imponer soluciones unilaterales y finalizar su política de limpieza étnica en Nagorno-Karabaj. En diciembre de 2022, Azerbaiyán interrumpió deliberadamente el movimiento de personas, bienes y vehículos a lo largo del corredor de Lachin, imponiendo efectivamente condiciones de un asedio medieval a toda la población étnica armenia de Nagorno-Karabaj con el uso del hambre como método de guerra, en una violación manifiesta de sus obligaciones en virtud de las órdenes jurídicamente vinculantes de la Corte Internacional de Justicia, incluida la medida provisional para garantizar la libre circulación a lo largo del corredor de Lachin, así como la obligación preeminente de no agravar la disputa. Azerbaiyán llevó a cabo una operación étnica premeditada, limpieza, que implicó la imposición de un bloqueo de 10 meses de duración contra una población de 120.000 personas, con el posterior uso de fuerza militar en gran escala, que se cobró la vida de civiles inocentes, incluidos niños, y que finalmente obligó a toda la población de Nagorno-Karabaj hacia un desplazamiento masivo. En particular, fue solo después de que la zona quedó completamente despoblada que Azerbaiyán permitió que la ONU realizara su primera visita a Nagorno-Karabaj, obviamente, con el único propósito de manipular el trabajo de la misión de la ONU en un esfuerzo por encubrir las violaciones masivas de derechos de la población armenia de Nagorno-Karabaj, que ha sido víctima de hambre, bombardeos y desplazamiento forzoso. Señor presidente, los principales órganos representativos de Europa, el Parlamento Europeo y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, han adoptado resoluciones que condenan enérgicamente la reciente agresión militar de Azerbaiyán contra Nagorno-Karabaj, al tiempo que se refieren al uso de prácticas coercitivas para expulsar a una población civil de su territorio por constituir un crimen de lesa humanidad, ante una situación en la que, lamentablemente, los acuerdos de seguridad regionales y bilaterales no han logrado impedir la agresión militar y proteger de la devastación las vidas de la población armenia en Nagorno-Karabaj. Las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad tienen la responsabilidad particular de estar a la altura de su mandato de defender la justicia y la rendición de cuentas y establecer un marco internacional eficaz para el regreso seguro y digno de la población desplazada, en consonancia con las normas y principios del derecho internacional. Te lo agradezco.
Tercer titular, el 20 de octubre de 2023, en la cumbre Unión Europea-EU se informó que el presidente estadounidense Joe Biden representa a los líderes de la Unión Europea, incluido el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, se reunió con el presidente estadounidense, Joe Biden, y el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en Washington, D.C. La cumbre fue una oportunidad para revisar la estrecha asociación transatlántica y las áreas de cooperación dentro de la asociación. Al final de la cumbre, los líderes adoptaron una declaración conjunta, que incluye una hoja de ruta para apuntalar y fortalecer aún más la relación en los años venideros. La Unión Europea y Estados Unidos son socios cercanos y con ideas afines que comparten un vínculo fuerte y un compromiso con un orden internacional basado en Cuarto y último titular, Synopsys es una empresa estadounidense de automatización de diseño electrónico con sede en Sunny Valley, California, que se centra en el diseño y la verificación del silicio, la propiedad intelectual del silicio y la seguridad y calidad del software. Synopsys suministra herramientas y servicios a la industria de diseño y fabricación de semiconductores. Esto es todo por las noticias de hoy para el canal España 1, les habla Jorge Argentinas, despidiéndose, y nos vemos mañana con Ximena Navarrete. Tienes tan poco tiempo, tantas cosas que hacer, y tantas prisas siempre, que seguro que agradeces poder hacerlo todo tan rápido como puedas. Por eso en el Santander tenemos una app tan completa. Para que puedas hacer todo tan fácil, tan desde el móvil. Santander en digital es Santander. Por ti, los primeros.